cuando el anciano mayor, el ángel fuerte, hablaba de la vara. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese símbolo que está en Cachamay. Estaba subiendo la vara. Y en eso él habló de nos hizo una pregunta sobre la lógica de la lógica. ¿Qué sabíamos nosotros de la lógica? Pues yo les hago esa pregunta hoy a ustedes. ¿Qué será la lógica? Y otra cosa. La aplicación de las leyes. La ley. ¿Qué más? La fe bien sustentada. La fe bien sustentada. ¿Qué más? Es la herramienta que tenemos. Es la herramienta. Entonces ya le dieron una característica, herramienta. ¿Qué más? Claudinés. ¿Qué será la lógica de la lógica y para qué sirve? Pues en primer lugar tenemos que ubicarnos en que en el mundo que le llamamos la lógica, es conocido como lógica o sentido común, el menos común de los sentidos. El sentido común es aquella persona que observa, que tiene una correcta razón, un correcto análisis, hace un juicio y allí lleva la aplicación. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si está haciendo calor, ¿por qué me voy a poner un saco? La lógica y el sentido común me dicta. Si está haciendo calor, ponte una franela, algo que no te dé calor. Eso es lógica, eso es sentido común. Entonces la lógica y la lógica se da la esencia de ese sentido común, lo máximo. ¿Qué más será la lógica, Noemi? Para mí la lógica es la comprensión de todas las leyes. La comprensión de todas las leyes. Muy bien. Entonces, en aquella época, cuando nos preguntaron qué era la lógica nos quedamos callados. El ángel fuerte, con una voz enérgica, nos dijo: entonces no hablen más de la lógica si no saben qué es la lógica. ¿Te acuerdas, Diego? Angélica. ¿Quién más ha estado por ahí? Rebeca, Noemi, Alfonso, ¿dónde estás? ¿También te acuerdas de eso? Sí, aparece. Y nos mandó 90 días a estudiar la lógica. ¿También se acuerdan de eso? Entonces, ¿por qué? Resulta de que si nosotros no encarnamos la lógica de la lógica, no vamos a comprender ni los sellos, ni ninguna de las leyes. La lógica de la lógica es la herramienta fundamental para los que dicen ser intérpretes. O sea, nosotros. Si nosotros decimos ser intérpretes, debemos manejar la lógica. Porque si no manejamos la lógica, no podemos llegar a la real interpretación. Entonces, eso hace una exigencia para nosotros. Terriblemente, por llamarla de alguna manera, exigente. Porque como decía Claudina, ejemplo sencillo. Como dice Margarita, el mismo de siempre. Pero es el que más me gusta. Supongamos que esto es una chancleta. Supongan porque... Sí, claro. Utilicen la imaginación. Bueno. Aquí yo le pongo una palabra. O una acción. Yo como. Le vamos a entender la lógica. La normal, la del mundo. Entonces, eso que está ahí es una manzana, un lápiz y una chancla. O una sandalia. ¿Qué te comerías? La manzana. William, ¿sí me escucha, William? La manzana. ¿Usted qué se come? La manzana. ¿Tú qué te comes? ¿Y tu mujer? La manzana. ¿Por qué no se comen el lápiz? O el zapato. Entonces ahí no están utilizando ustedes la lógica. Están utilizando la razón. La razón es la que me dice a mí, de acuerdo a lo que yo he aprendido, que el lápiz ni la chancla se come, que lo que se come es la manzana. Pero resulta de que cuando yo actúo con la razón, yo analizo la manzana. Entonces la primera información, que como es manzana, yo me la puedo comer. Pero entonces voy a profundizar. Entonces hay dos opciones: que esta esté podrida
en buen estado. ¿Sí o no? Ustedes dijeron, no sé, yo me como la manzana, pero resulta que la manzana estaba podrida. ¿Quién de ustedes preguntó? Yo me comería la manzana siempre y cuando ella estuviese buena. Ninguno lo dijo, ¿sí o no? Entonces nosotros teníamos que entrar a profundizar qué es la lógica. Es ir más allá de lo que la razón nos entrega. Entonces vámonos a la religión. El ejemplo este es el de la religión. Verídico. A nosotros se nos enseñó desde niños, el patrón cultural que nos dieron es que nosotros a Dios lo encontrábamos en la iglesia, llámese cualquier tipo de iglesia, católica, evangélica, metafísico, gnóstico, lo que sea. Dios estaba allá. ¿Sí o no? Esa era la razón por la cual nosotros hemos crecido y vivido durante todo este tiempo. ¿Qué pasaba? Que hasta aquí, cuando ustedes le hablaban de espiritualidad, díganme si ustedes no se imaginaban una iglesia, o una persona arrodillada, o un velón, o una camándula, ¿sí o no? Hasta ahí era la razón. Pero la razón no profundizaba. Como eso fue lo que aprendí, y eso era bueno, entre comillas, eso me lo enseñó mi papá, me lo enseñó mi mamá, y mi mamá se lo enseñó a mi abuela. Eso viene de generación en generación. Entonces, aquí, cuando yo empiezo a analizar el contenido de la manzana, supongamos que esta sea la manzana, vamos a hacerlo más vivo el ejemplo. Supongamos que esta sea la manzana. Entonces yo antes de comérmela, abuelo, aquí parece que está buena, la abro, no te asustes, un ejemplo, la abro, saco. Si quieres hacer la prueba de la vez, si está buena o mala. Está excelente. Entonces lo mismo puedo hacer con la arepa, esta sí la puedo morder porque es de mi esposa. Pero me veo ya fuera. Entonces lo mismo con la arepa. Entonces, yo me puedo comer la arepa, pero la lógica que me dice que yo la analice antes. Si yo la veo verde, ¿cómo será que me la puedo comer? Entonces ya estoy profundizando en el conocimiento. Pues miren, esta es la lógica sencilla. El mundo actúa en la razón. Entonces con este ejemplo básico vamos a empezar a estudiar lo que es la lógica de la lógica. Lo voy a dejar ahí, me voy a remitir al libro de la ley. Entonces vamos a empezar con algo sencillo. ¿Para qué sirve la lógica de la lógica? La lógica de la lógica es la herramienta que nos da la misma ley para comprender la ley y la verdad. Entonces, es una herramienta para comprender. Entonces, por eso, en el libro de la ley le encontramos cristal, saber, comprensión. Comprender. La ley y la verdad. ¿Qué pasa si nosotros no manejamos la lógica entonces? No llegamos a la verdad. Nunca vamos a encontrar ni la ley ni la verdad. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la lógica? La lógica fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí podemos leernos todo el libro de la ley, todo el libro de Daniel, y los que estén en los sellos pueden haberse leído todos los sellos, estudiados, pero si no llegan a la comprensión de la ley y la verdad, no estamos haciendo nada. Exacto, entonces lo que estamos haciendo es un cúmulo de conocimiento, más nada. No se está haciendo más nada, porque la comprensión ahorita se darán cuenta cómo actúa. Entonces, por ejemplo, Enrique, ¿para qué la lógica entonces? Para identificarlo como seres y una vez definir la interpretación. Entonces vamos a convertirlo, vamos a sentirlo. La lógica es para comprender la ley y la verdad. Comprenderemos dónde está la ley y dónde la humanidad. Gary, la lógica ¿para qué sirve?
Dígalo duro. Para comprender la ley, la verdad está la verdad. Para comprender la ley y la verdad. Ceci, ¿para qué sirve la lógica a la lógica? Para estar siempre uno en la razón. No, para comprender la ley y la verdad. ¿Para qué sirve la lógica a la lógica, Margarita? Teresa. Ahí está, véalo, para comprender Cordillo. La lógica sirve para comprender la ley y la verdad. Mujer Sotabella, ¿para qué sirve la lógica a la lógica? Para comprender la ley y la verdad. Entonces, ¿será que se nos olvida para qué sirve la lógica a la lógica? Eso es, para comprender la ley y la verdad. O sea que si nosotros no tenemos esta herramienta, no vamos a comprender ni los 7 días de creación. No vamos a comprender los mismos códigos de la lógica, no vamos a comprender el primer sello. No vamos a comprender nuestra vida misma. No vamos a comprender lo que nos sucede cada día. No vamos a comprender las 7 leyes del ascenso. No vamos a comprender los programas. No vamos a comprender la ley de arquetipo. No vamos a comprender la ley de las energías. No vamos a comprender qué es el verbo. Entonces miren lo fundamental que es saber manejar la lógica, comprensión de la ley y la verdad. Entonces no se nos olvida, una herramienta Para comprender la ley y la verdad. ¿Yo no, Félix? Entonces ahorita nos vamos y vamos leyendo un poco. Dice, para que lo tengan presente en el libro de la ley, página 260. Yo sé que todavía no hemos podido sacar el libro de la ley, pero estamos en esa. Estamos trabajándole duro a eso y sobre todo el programa que tenemos es para darle impulso. También a ver si por fin tenemos los recursos necesarios para imprimir el libro de la ley. Entonces dice, transcurrían las fechas del año 73 en la ciudad de Bogotá, Colombia, acompañados por un pequeño grupo testigos de este hecho de revelación. Entonces, ¿de quién hablaban aquí? Quien recibió la lógica, Enrique Castillo. Pero no me interesa el nombre de Enrique Castillo, me interesa el programa. La misma lógica dice, los nombres no importan. Entonces hablemos del programa, el programa Sembrador. Este programa recibe y entrega la lógica, que de ahí para adelante no la siguió difundiendo, ya ese es el problema de él. Entonces en ese año 73, él recibió ese documento. Es más, hasta se lo sabe de memoria. ¿Quién lo ha visto? Diego, tú lo has visto decirlo a él, ¿cierto? Recitarlo. Entonces dice, el ángel fuerte, Carlos Ariel Torres, él tomó ese documento y empezó a investigarlo. Dice, seguí de cerca su episodio sondeando esta información, comparándola con las escrituras del más lejano pensamiento humano. Tales serían los Ramayamas, el Rig Veda, las enseñanzas sobre Atón en Egipto, los códices que hablan de conocimientos muy antiguos, mayas, incas y aztecas, con la misma fuente de los evangelios de Jesús, y concluyó que el sembrador, por su dedicación en impartir este conocimiento al mundo, fue contactado por inteligencia padre, gestora y originadora de la civilización terrestre. Significa entonces que la lógica tiene procedencia de las estrellas. Eso descarta cualquier posibilidad que está fundamentada bajo cualquier razonamiento humano. Viene con lógica trascendente, cósmica, estelar. Entonces eso no está encajado, por eso la lógica no es para discutirla. Porque viene de un nivel espiritual más alto del que nosotros manejamos. Entonces cuando sigue,
Para muchos es difícil entender esto. Consideran y aún permanecen anclados en la creencia. Pretenden tener todas las respuestas. Por esta razón del presente documento se hacen partícipes. Entonces miren lo que pasa aquí. Aquí hay unas condiciones para los hombres que empiezan a manejar la lógica de la lógica. La primera, hombres de mente preclara. Entonces pongámoslo aquí. Sí, mente preclara. De alto razonamiento. De lucidez mental. De las personas que están aquí, ¿quiénes han abierto el primer sello? Levántenme la mano. Una sola persona. Bueno, los que ya han abierto el primer sello y conocen de la información, no quiero que me nombren códigos del primer sello. Pero tengan en cuenta que en el primer sello, lucidez mental. ¿De dónde viene la lucidez? Ya ustedes saben de dónde. Mental. Entonces, dice, exigencia que puede entenderse según un interview de él con una inteligencia viva, de origen universal, en un lugar de conciencia llamado Landak. Miren de dónde procede el conocimiento de la lógica de la lógica. Por eso le decía que no es de ninguna manera un documento basado en la razón humana. Ahora se darán cuenta por qué en la medida que vayamos profundizando. Entonces dice, quien enciende para sí la lámpara, lee, escudriña y aprende. Le pongamos acá, lee, escudriña y aprende. Entonces leer es absorber conocimiento. Escudriñar es interpretarlo, profundizar más allá de lo que es la razón. Y aprende, aplica ese conocimiento, entonces se vuelve apto con conocimiento y ese conocimiento se hace carne en el hombre. Aprende, lo toma para sí y lo graba en su ser, en su cuerpo y en su espíritu. Después sigue, todo lo demás se le dará por añadidura. Sencillamente el que hace esto es como el que siembra la semilla. Si usted abre el campo y siembra la semilla, a determinado tiempo recoge el fruto. ¿Sí o no? Entonces ustedes recibirán lo demás por añadidura. Ahorita cuando entremos en sí en la lógica vamos a entender toda esta parte que estamos hablando más profundamente. Porque el conocimiento y el saber y la llama suprema que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre y allí está el camino de los caminos. Allí él marca la historia de la historia. Su nombre, Ran Ridan, el esperado de todos los tiempos. Entonces, voy a poner este nombre aquí. Ran Ridan, el esperado de todos los tiempos. Entonces dice Carlos en su escrito, he ordenado la lógica de la lógica en bloques aplicables para ser razonados en este nuevo despertar humano. Quien esté pronto a practicarlos habrá entendido, pues tiene la estatura del intelecto espiritual. Quien esté pronto a practicarlos habrá entendido, y entonces estará a la altura del intelecto espiritual.
Significa que si nosotros no lo practicamos, no tenemos la altura del intelecto espiritual. O sea que no podemos comprender ni la ley ni la verdad. Entonces miren lo fundamental. Por eso resalto y por eso en todas las ciudades que vamos, por ejemplo, Palmira, ahorita que arranca, con los dos rectores nuevos, hay que hacer un trabajo de una vez con la gente de la lógica. Es el primer trabajo que se debe hacer. Porque acuérdense que si la gente funciona en la razón es muy difícil. Porque el mundo se llenó de razones y ustedes saben por qué. Muchos de ustedes cuando llegaron a este conocimiento estaban llenos de razones, como lo estuve yo, como lo estuvo cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Pero las razones, poco a poco, cuando se comprende la lógica, van quedando atrás. Entonces, en todas las ciudades donde yo iba, me preguntaban que era cómo se levanta un hombre. ¿Cómo él ya entiende qué vino a hacer? Mucha gente esperaba que el tipo tuviera una regresión y se acordara que era Juan, Pedro, María o lo que fuese, para hacer su trabajo. Resulta que no es así, esa es la razón actual. Es cuando el hombre pasa a utilizar, da el salto de la razón y pasa a utilizar la lógica. Ese es el hombre que se levanta en sí. No esperen poderes extraterrenos, ni rayos, ni contactos, ni nada de eso. El proceso es por conocimiento aplicado. No hay otra forma aquí de crecer espiritualmente. Que yo llegué y le dije a esta mujer así y ya se le posó el Espíritu Santo, eso no funciona. Eso no sirve. Entonces es el mismo conocimiento aplicado del que da el salto. Entonces si nosotros queremos dar el salto, es dejar de utilizar la razón, sin razón del mundo, para utilizar la lógica. Entonces sí, Lucifer y Satanás, sus hordas de oscuridad, tuvieron poder más no autoridad. La autoridad de las leyes espirituales es para quienes vienen en este tiempo al cumplimiento de la ley y cumplen con la ley. O sea que ese documento es para ustedes. Porque ustedes vienen al cumplimiento de la ley y a cumplir con la ley. Pero también hace una advertencia. Porque muchos, aunque repitan palabras bonitas, se hagan mensajeros y digan representar la ley, violándola constantemente, serán cortados implacablemente por ella. Significa que si yo aquí me hablo y paro y hablo bonito de la lógica, pero cuando salgo de aquí, exacto, no la aplico en mi vida, en lo que yo predico, en lo que yo aplico. Ante ustedes soy un mensajero. Pero allá la misma ley, ella no come de cuenta. Usted puede llenar un estadio, puede hablarle a 50.000 personas, puede hablarle a 20.000, puede hablar muy bonito, pero si no cumple con la ley, venga. Entonces, por ahí yo sé que la mamá dice, ay, es que nosotros no hablamos. Ay, Dios, porque no importa que no hable. No es hablar, es aplicar. Es lo más importante dentro de él. Pero aplicar con conocimiento, no por ignorancia. Porque Robinson camina así, entonces yo voy a caminar así. No. Hay que saber por qué se hace. Por eso que habla acto con conocimiento. Y por eso estamos entregando esta herramienta de la lógica. ¿Cuántos de ustedes no han visto que se han parado de hablar con ley y hoy día no están con ustedes? Muchos. Sobre todo los que estamos aquí viejos. Que sabemos de cuánta gente nos ha pasado aquí y se paran y ustedes lo ven y hasta hace llorar a la gente. ¿Sí o no, Alejandro? Diego, en Medellín había un par que se separaban y mejor dicho, se separaban todo el mundo, uy no, los dioses llegaban al cielo. Juan Carlos y Jorge Castrillón. Otro, Juan Carlos, el de Venezuela, que también era un mensajero de la ley, pero la ley es muy exigente.
El que se para aquí tiene una exigencia doble, porque lo que habla tiene que cumplirlo, porque si no lo cumple no es ante los ojos de ustedes que yo respondo. Yo respondo ante la misma ley. Entonces miren que la responsabilidad es mayor. Pero si alguien no se atreve aquí a pararse y a hablar, entonces ¿cómo aprendemos? Pues en la medida que vayamos comprendiendo esto, cada uno va teniendo el valor y se va parando. No porque sepa más, sino que comprende. Ahorita se dan cuenta cómo la lógica nos lleva, aunque no sepamos, a intentar aprender. Entonces sigue. Y el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de los cielos se han dado al pueblo de los santos del Altísimo. A quien recibe esta ley y la lógica de la lógica adquiere la esencia de todos los conocimientos. Quien recibe la lógica de la lógica y la aplica está recibiendo la esencia de todos los conocimientos universales y creacionales del Padre Eterno. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿eh? ¿Sabían ustedes de la importancia de la lógica? Muy bien, eso es. Entonces dice, quien tiene ojos que vea, y el que puede oír que sienta la voz en su corazón. Entonces después dice, la lógica es el diálogo de conocimientos y leyes eternas, promulgadas al hombre y cifrados para este tiempo de revelación, con el signo. Digno es de tomar el libro y abrir sus sellos. Entonces ya nos tocaron, desde ahí ya habían tocado los sellos. Ahorita vamos a darnos cuenta que es abrir los sellos. Seguimos. Como palabras y mandamientos de mensaje están editados con símbolos inteligentes que se pueden leer en toda la enseñanza de Jesús y forman 49 códigos correspondientes al estado de madurez genética, intelectiva y espiritual. Entonces coloco esto aquí. Madurez genética, intelectiva y espiritual. Resulta entonces que nos están hablando de unas condiciones, de una exigencia que no es que tengan una memoria grandísima y que se acuerden de todas las fechas. Nos están hablando de una condición de madurez genética, intelectiva y espiritual. Genética, porque es una transformación que viene a través de cambiar la codificación genética que tenemos, transformarla. Intelectiva, porque la inteligencia no hace parte de la mente, sino del espíritu. Entonces, al ser intelectiva es intelecto espiritual, o sea que toca el espíritu del hombre. Toca el espíritu del hombre. Entonces la lógica busca esto, tocar el espíritu de los hombres y no quedarse solamente en mente. De madurez genética, intelectiva y espiritual. Y entonces miren lo otro que dice. Gracias. Entonces miren lo que dice con la misma lógica. Y es el parámetro final del mensaje de Elías Juan. Quien habla con ley de verbo y fuerza de mi señor Ranridan, presentando la lógica de la lógica como el llamado de la trompeta final. Entonces, o sea que la lógica, cuando se habla de la lógica en cada ciudad, en cada sitio, cuando ustedes a alguien enseñe la lógica, ustedes le están haciendo el llamado de la trompeta triunfal o final, que fue anunciada en Apocalipsis. Pero todavía no vamos a descifrar eso hasta que no entendemos
o no terminemos todo el proceso de lo que es la lógica en sí. Para los encarnados en ley de este tiempo de revelación, quienes a través del saber y la aplicación de la lógica obtendrán la autoridad de las leyes espirituales. Significa que para que ustedes manejen la ley, y yo maneje la ley, y nosotros manejemos la ley en conjunto, debemos conocer y aplicar la misma lógica. Si no, no se nos da la autoridad. La lógica actúa en 7 niveles del intelecto humano. Entonces aquí si ya nos metemos, vamos a trabajar en este lado. O sea, la lógica actúa en 7 niveles del intelecto. El primer nivel, donde dice la mente. Vamos a hablar de la mente primero. Además de mente, ya te dieron, William, además de una mente, un cuerpo. Que pongamos el cuerpo acá. Pongámoslo acá aparte, tengámoslo aquí pendiente. Entre paréntesis. ¿Qué te dieron, Angélica? Un espíritu. Anselio, ¿qué te dieron? ¿Qué más te dieron? Un alma. Muy bien. Entonces esas son las herramientas que se le dieron al hombre para que forjara su identidad a través de los días de creación. Entonces, la mente en sí tiene 2 niveles. ¿Quién me dice cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Walter. Daniela. Don Norme. Teresa. La razón. Noemi. Gustavo, don Gustavo. No, señor. Alfa. Cecilia. ¿Quién será? No. No. El primer cuerpo se llama cuerpo mental. El cuerpo mental. Y el cuerpo mental dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Dame la mochila. ¿Qué hace el cuerpo mental? Él captura imágenes a través de los sentidos. Nosotros capturamos imágenes a través de los sentidos. Ejemplo. Lo meto en el cuerpo mental. Esta imagen, sin ningún tipo de orden. Encendedor. Entonces, ¿cómo actúa el cuerpo mental en cualquier hombre? Con este ejemplo lo vamos a hacer. Se va acumulando. Por ejemplo, yo digo,
con qué puedo encender una hoguera? Mete la mano, lo que saques ahí, lo que sea. ¿Será que se puede encender una hoguera con esto? No. Ese es el cuerpo mental, dice cualquier cosa. Cuerpo mental, para encender una hoguera, ¿será que esto sirve? No. Seguimos. William, ¿será que esto sirve? No. Entonces el cuerpo mental lo único que hace es recibir la información en desorden y la tiene ahí. Pero usted le pregunta algo y él responde cualquier cosa. Ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Alberto. Alberto. ¿Qué hora es, Alberto? Y Alberto me dice, no, tengo que cocinar a las 8, tengo que cocinar a 2. ¿Con qué está respondiéndome? Con el cuerpo mental. ¿De qué color es tu camisa? Tiene que entrar a trabajar a las 9 de la tarde. En los niños con retraso mental se ve esa respuesta. Eso es, ahí donde quería que llegara. Entonces, ¿quiénes actúan en el cuerpo mental? Los retardados mentales. ¿Ustedes han visto los locos? Mañana yo tengo que hacer esto, tengo que venir, no sé, y ahí va el loco. ¿Y va diciendo qué cosa? Cualquiera, ¿sí o no? Cualquier cosa, ahí va el loco. Que Alejandro, que Diego, que me den una cosa, que me paga, ahí va diciendo cualquier pendejada. Después de esto, viene otro nivel. ¿Cuál es? Segundo nivel del cuerpo mental. ¿Qué será? ¿La qué? La razón. Razón. Entonces la razón es dubitativa. ¿Para qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me lo como frío o caliente? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Con mi mamá o solo? ¿Vestido o desnudo? Eso hace la razón. Pero la razón también estructura estas imágenes que están aquí para dar una respuesta razonativa. Ejemplo, lo que hablábamos ahorita aquí. ¿Cuál de cómo? Entonces la razón me dice, de acuerdo a lo que yo he aprendido. Entonces aquí hay un parámetro que debemos tener en cuenta. La razón actúa de acuerdo al patrón cultural de conocimientos adquiridos. Patrón cultural de conocimientos adquiridos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a responder de acuerdo a la información que yo he aprendido en mi vida. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien ¿qué es la muerte? Por ejemplo, ¿qué es la muerte? Que me estaba muriendo aquí. ¿Qué es la muerte para ti? Sin conocimiento, no me hables del conocimiento, antes del conocimiento, ¿qué era la muerte para ti? ¿De qué? Morir del cuerpo. ¿Qué más era la muerte para ustedes? A ver, don Arcel. Sin conocimiento, no, se le acabó de todo. Sin conocimiento, el acabó. ¿Qué más? El horror. ¿Qué más? El dejar de vivir. Bueno, díganme ustedes que ustedes no le decían qué pasaba si se morían y eran buenos. ¿Dónde iban? Al cielo. Este es un patrón cultural adquirido, ¿sí o no? Entonces, viene aquí, usted está aquí, cualquiera de nosotros en este pueblo, si fue bueno, ¿se va para dónde? Y si fue malo, va al infierno. Si fue medio al purgatorio. Entonces vamos a poner aquí, purgatorio.
impresionante. Ya que una vez están atacando ellos la parte mental y de ahí no dejan avanzar al espíritu, están mutilando el espíritu. Eso es que es el trabajo, Oye, por mire, eso se llama la... la razón. Ahora ustedes empiezan a entender por qué se invadió este planeta en el segundo día, segundo impulso. Porque las condiciones que estaban dadas antes eran, el primer día era cuerpo mental. Idiota. ¿Sí o no? Y allá había allá está la pared. Y dele, ¿por qué? Porque no había una estructura de imágenes que pudiera entrar a la razón actual. Por eso era el primer día de creación así. Entonces díganme ustedes planean probar un banco. Ustedes van a reunir a 10 mongólicos para que los ayuden. ¿Ah? No les sirven como carajo. Lo que les puede servir es todo. Igual hizo la oscuridad en su momento. Como no teníamos, apenas estábamos formando el cuerpo mental, esos pobres pendejos no nos sirven todavía. Hay que dejar que aprendan. Entonces, ya empezamos, miren cómo la ley de saber comprensión, entendiéndola, ya nos está dando comprensión de los días de creación. ¿Sí o no? Claro. Entonces miren cómo esta ley es fundamental. Entonces ese patrón cultural que recibimos es el que nos va a dar respuesta. Entonces cuando usted le pregunta a la gente qué piensa de la muerte, qué piensa de Dios, lo único que responde es lo que ha adquirido en esta vida. Entonces si es un yoga, le responderá como un yoga. Si es sicario, como un sicario. Si es marihuanero, como un marihuanero. Si es un doctor del arte, entonces le hablará del arte. Pero ninguno le toca el espíritu, porque ellos nada más se fundamentan en este nivel, y son 7. O sea que ellos se quedan en el segundo nivel, que se llama la razón, y de ahí no pasan. Ahora miren lo hermoso que es la lógica, de la lógica. Y Jesús fue un maestro para utilizar esa herramienta y tumbar, sin pelear, sin coger rabia, todas las filosofías oscuras de los sanhedritas y de todo el combo de los levitas, escribas y fariseos. Vamos a ver. Entonces, vamos a toda la lógica aquí. La razón me dice, de acuerdo a lo que yo he aprendido, que si yo soy una persona buena y muero, entonces voy al cielo. Y si soy malo, al infierno. Y si soy intermedio, al purgatorio. Pero Jesús dijo, sobre la tierra no hay ni uno bueno. Significa que ninguno de los hombres, llámese papa, o llámese cura, o llámese como se llame, presidente, ninguno es bueno. Entonces, si el papa no es bueno, de ahí para abajo, entre comillas, ninguno era bueno. Entonces, si ninguno era bueno, ¿para dónde nos íbamos? Para el infierno. Entonces, ¿para qué carajo crearon las religiones si todos íbamos por el infierno? Automáticamente, con una lógica sencillita, se caen años y años y años y años de teoría y teoría y teoría y teoría. ¿Dónde quedaron? En el piso. Entonces, por eso era que a los levitas se les retorcía la tripa cuando Jesús les hablaba. Entonces vamos a ver un ejemplo de Jesús. Llegaban los levitas, se reunían, bueno, vamos a hacer caer este pendejo. Vamos a ponerle una trampita. ¿Sí o no? Entonces llegaban y le decían, Señor, tú que sabes tanto de la ley y conoces todo, tú que eres un maestro, ¿es lícito pagar impuestos al César? Y Jesús le está dando una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Del César. Entonces toma, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le cayeron. La lógica aplicada en conocimiento. Entonces significa que ustedes, cuando manejan la lógica,
El mundo no le aguanta en su razón. ¿Quién puede pararse ante la lógica si la gente tiene la razón? Nadie, absolutamente nadie. Entonces hubo un niño en Santa Marta de 9 años que me sacó una conclusión impresionante. Entonces hablábamos de una de las teorías que tienen todas las sectas. Una de ellas es que si tú eres bueno, mueres y reencarnas y vuelves a ser hombre. Pero si eres malo, reencarnas o en un árbol, o en una piedra, o en un animal. Entonces él se queda así y me dice, si fuese así, sobre el planeta no hubiese ningún humano. Y yo me quedo así. ¿Y por qué dice eso? Porque si tú dijiste ahorita que Jesús dijo que no había ninguno bueno. Y si no hay uno bueno, es que todos hemos sido malos. Y si todos hemos sido malos, entonces yo hubiese sido un árbol, hubiese sido una piedra y el Señor hubiese sido un animal. Un carajito de 9 años. ¿Ah? Impresionante. Entonces, miren cómo la razón va quedando atrás, pero esa es la razón de sin razón, porque la razón como tal no es mala. Entonces la mente tiene un objetivo primordial: guardar memoria. No se les olvide eso. Entonces la mente, ¿qué hace? Guarda memoria. Entonces deben saber cuál es el mecanismo para guardar memoria. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Por lo qué? Por medio de los 5 sentidos. Tengan eso presente. Por ahí les estoy leyendo un seminario muy importante. ¿Sí o no, Diego? ¿No se me perdió, Diego? Salió. Alejandro, Félix, Benito, ¿no está por aquí? No. ¿Quién más está por aquí? Alfonso. Estamos leyendo un seminario, ¿sí o no? ¿Raúl? Sí. Entonces tengan presente esta, que esta es una base fundamental para el seminario, para el próximo. Entonces, este cuerpo mental y esta razón conforman la mente. ¿Y esa mente qué hace? Guarda memoria. Y esas memorias se forman a través de los sentidos que capturan imágenes. Las imágenes se transforman en pensamientos y los pensamientos crean memoria. Ya vieron el ciclo. Bueno, entonces hasta aquí. Entonces ahora toco lo que dijo Alejandro hace un momento. Por eso el hombre antes no había podido avanzar espiritualmente. ¿Por qué será que no avanzaba espiritualmente? Porque el hombre se fundamentó nada más en la razón. Y estos degenerados, sabiendo eso, lo que hicieron meternos fue puro conocimiento basura. Filosofía, secta, confusión, droga, etcétera, etcétera. O sea que el banco de memoria nos lo llenaron de pura porquería. No, imagínense el cuerpo mental de nosotros. Toda porquería que veíamos, échale ahí. Y métale. Entonces llegábamos y veíamos una película. Sexo degenerado, yo lo metí ahí. Violencia, yo la metí ahí. Injusticia, yo la metí ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo llegaba y veía a una mujer, entonces sacaba de mi cuerpo mental violación y actuaba con violación hacia esa mujer. Si yo guardé aquí, es que yo pasé macho, tengo que tener 20 mujeres. Entonces yo sacaba, no, es que mi papá me enseñó a mí que para yo ser un macho, desde los 13 años yo tengo que estar acostándome con cuanta vieja se aparezca. Entonces miren, la razón actúa en el patrón cultural del conocimiento adquirido. O sea que si eso fue lo que me enseñaron, entonces yo lo voy copiando en mi cuerpo mental y lo actúo en mi razón. Y entonces de ahí es que yo empiezo a actuar de acuerdo a lo que yo grabé. Entonces tenemos la parábola o una de las frases de Jesús.
Los árboles no dan frutos diferentes de su propia especie. O sea que si yo hago esto, la mente es como si fuese esa tierra, yo echo una semilla, y de acuerdo a lo que yo eche aquí, así será el fruto. O sea que si yo a esta mente le meto aquí trago, droga, degenere, violaciones, prostitución, lesbianismo, etcétera, etcétera, ¿qué podré dar yo? Así de sencillo. Pero si yo o cualquiera de nosotros cultivamos ese conocimiento, el conocimiento del Espíritu, ¿los resultados serán otros o no? Ustedes aquí con conocimiento, nosotros aquí con conocimiento estamos venciendo la oscuridad. Porque la lucha ahora es con inteligencia. La forma de dañar o de generar a la oscuridad o cobrarle todo lo que no han hecho es utilizando estas herramientas, la lógica, y saber cómo ellos han utilizado la razón del hombre para pervertirlo. Entonces ahora vamos a entender otra cosa, que es muy común que suceda en las escuelas. Cuando nosotros llegamos a las escuelas del saber, vemos que este conocimiento tiene un fundamento de ley impresionante, algo que antes nunca habíamos escuchado, que nos toca el espíritu, pero que la razón no lo entiende. Uy, a mí me encanta este libro de la ley, pero yo no entiendo ni paso. ¿No les ha pasado eso? A mí me pasó, yo me leí este libro 3 veces y yo lo único que entendía era que se llamaba el libro de la ley, pero de ahí para adelante inspiro. ¿Por qué? Porque todavía mi parámetro mental era la razón, yo todavía no había tocado el espíritu. Entonces resulta de que yo no tengo conocimiento perfecto. Cuando yo llego a la escuela, mi razón me dice que como ustedes ya tocaron este conocimiento, yo soy nuevecito, ustedes ya son 10, como ustedes ya tocaron este conocimiento, ustedes son perfectos. Eso me dice la razón mía. Uy, no, estos manes, la santidad, hermano. Aquí están, mejor dicho, los elegidos de Dios están aquí sentados. Entonces yo llego. Pero resulta que yo veo que de pronto aquí esta señorita y esta señorita y esta señorita están con el quinto. Y que este señor y esta señorita no se gustan. Y esto es el conocimiento perfecto. Y donde está el conocimiento perfecto del que tanto hablan. ¿Sí o no? Entonces miren esto. Porque es un error, y ustedes que están ahora que van a coger escuela para que se vayan preparando de una vez. Eso hace parte de ese conocimiento, del forjar de las escuelas. Entonces todos llegamos con un nivel de razón. Entonces ahora entendemos por qué se presentan todas esas divisiones, esas raquiñitas, esas tiraderas y esa pelea, porque todos actuamos ¿en dónde? En la razón. ¿A qué estamos acostumbrados? En el colegio siempre está la rojita, el sapo, el que molesta, el que jode, el que no hace nada, el bobo. Bueno, ya todos estamos, ¿sí o no? Entonces llegamos a ese conocimiento y creemos que es lo mismo. Entonces allá están los intelectuales, los que van adelante, los que saben todas las respuestas, los que nunca completamos nada, los que somos bobos, los que no hablamos. No funciona así. Porque es el parámetro mental que nosotros empezamos a borrar. Porque es un patrón cultural que es falso. O sea que cuando yo quemo la razón, yo supero, doy salto cuántico y llego a la lógica. Entonces comprendo de que si ella y él discuten, es porque todavía están en un nivel de razón. Y para que esta discusión se acabe, ella tiene que saltar, él tiene que saltar y ella tiene que saltar a la lógica. Si ellos se quedan en la razón, ahí se quedarán. ¿Sí entienden? Entonces por ahí escucho yo, que queda allá en Yumbo, que Cali, que Santa Marta, que las cosas. Entonces nosotros tenemos que irnos a la lógica. Por eso se habla de la comprensión. Entonces los que comprenden que he hecho
Exacto. Ahora en la casa, buen punto. Pero es que ya tú te dedicaste allá a tus amigos y a la familia, ya ni la quieres. Te metiste al grupo eso de loco, le entraste al manicomio. Pues lógico, ¿cómo no vamos a ser locos ante el mundo si nos salimos del parámetro de la razón? Entramos a la lógica. Jamás van a entendernos a nosotros ellos, pero nosotros sí estamos obligados a comprender. También a usar como herramienta la parte del cuerpo mental, porque empiezan uno a darles, para que empiecen a echar esa tula, herramientas que pueden servirle para ellos llegar a comprender esto. Y en esa razón empieza uno a cambiarle los patrones culturales y a nosotros mismos, muy inteligentemente. Entonces miren, cuando se hay discusión de ese tipo, ustedes tienen que recurrir a la lógica. Algo muy particular que le pasa a los hombres, cuando llegan primero al conocimiento y después llega la mujer. Cuando el hombre es del mundo, bebe, toma trago, va a fiesta, bueno, y la mujer, bueno, tiene sus discusiones ahí. Pero el tipo cambió, porque entró al conocimiento, reconoció que la estaba embarrando y empezó a cambiar. Y la mujer dice, y ahí sí empieza a formar el problema. Porque sale y porque no sé qué. Y se va el tipo a estudiar un sábado o un domingo al campo, se quema un poquito. ¿Y dónde estaba? ¿Y con qué vieja? Y no sé qué. Entonces ahí tiene un choque impresionante. Ahí es donde nosotros también debemos empezar a utilizar la misma lógica. Entonces, por ejemplo, la lógica que sería, bueno, mi amor, yo antes tomaba. ¿A ti te gusta que yo llegue borracho a la casa? No me gusta. Y si yo estoy cambiando el trago por el estudio, ¿qué de malo tiene? ¿Qué respuesta le puede dar a ellos? La misma lógica, no sin pelear, sin discutir. ¿Qué de malo tiene? Que ya no me dedicas siempre. Antes te dedicaba menos. ¿Sí o no? Porque antes me iba con mis amigos, con el trago, no te sacaba, no hacía esto, no hacía lo otro, no hacía una cantidad de situaciones. Roy, yo otra que, ya no me quieres porque no me pegas. ¿Cómo me te conseguiste otra? ¿Sabe por qué? Miren esto. El patrón cultural de esa persona graba el golpe como una forma de querer. ¿Puso en la mesa? ¿En la mesa la puso? No. Ahí en el asiento otra vez. ¿La Sin volumen. Eso es. Pero igual pasa con las mujeres cuando llegan, a las mujeres sí les va peor. Cuando llegan primero al conocimiento y el marido no llega. ¡Qué camello! ¡Qué camello! Por eso entonces nosotros tenemos esta herramienta para entender tanto a los maridos como a las mujeres. Pero también hay que entender a la mamá, al hermano. Particularmente a mí me pasó algo muy simpático. Antes de entrar al conocimiento yo pertenecía a un sistema que se llama Amway, no sé si lo han escuchado. Yo me volví casi loco, 2 años ahí fanatizado, café, convenciones, seminarios, open y plata por lo quiero. Sí, porque yo no ganaba ni un peso. Entonces, resulta que yo en la casa quería convertir a todo el mundo en millonario. Entonces mi mamá no vea novela, escúchate un café de algo. Mi papá no lea periódico, lea una revista de algo. Mi hermano no vaya al cine, escucha algo. Entonces, miren lo que pasó. Los atosigueros durante 2 años. Ay, qué cosa tan Resulta de que después de un tiempo yo me empiezo a pillar la cosa en algo. Me entregan el conocimiento. Se voltea la letra. Llego yo a la casa hablando de ovnis extraterrestres.
Si de pronto tenemos muchas herramientas, yo sé por algo. Por el silencio. Callado. Y mi hermano apenas yo entraba con los amigos a hablar del conocimiento, se metía en el cuarto y me decían, allá va el iluminado. Entonces yo por dentro, yo aplicaba esa herramienta sin saberlo. Yo decía, bueno, si yo duré 2 años en Amway, atosigándolo, después al mes siguiente, desde los 2 años, yo llego hablándole de ovni extraterrestre, que el mundo se va a acabar, que la profecía, que la lógica, que eso, que para ti, claro, este man se volvió loco. Entonces yo opté por no hablar. Entonces, ¿qué pasó? Acto con conocimiento se llama eso. Nosotros no podemos convencer a la gente si nosotros no cambiamos. Entonces ya mi mamá un día llegó, me sirvió, le dije, mami, coge la carne, yo no quiero más carne. Claro, ya se me preocupó. Bueno, así, ya veía que el sábado yo no salía, que no me llamaban ya los amigos para salir a los viajes, que ya iba dejando esas cositas, que nada más tenía una sola novia, era aquí. Entonces ya mi mamá veía el cambio, mi hermano también. Como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. Entonces yo no les decía nada, sino que los amigos de mi hermano sí fueron entrando al conocimiento y lo llevaron a él. Cuando él lo llevaron por primera vez a la escuela, lloró. Ahí está el testigo de ella. ¿Sí o no, mami? Lloró, porque me decía, esto es lo que yo andaba buscando hace muchísimo tiempo. Entonces le decía, no te preocupes, que ahora los iluminados somos todos. Yo no. Entonces, ya mi hermano, pues aquí algunos lo conocen, ya le está en 4 años y está muy comprometido con el proceso. Mi hermana también, ya íbamos poquito a poco jalando a la familia. Entonces, pero todo esto se logra aplicando estas herramientas, no hay otra forma. Entonces, de aquí de la razón pasamos al espíritu. El espíritu aprende. Para ustedes, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu, William? Eso es. Las memorias adquiridas durante mis encarnaciones, durante mi vida, es lo que yo he forjado. Es lo mismo. Y es lo que cada uno de ustedes. Y es el resultado de su obrar y de su hacer. Durante todo el tiempo de vida que han tenido. Entonces, el espíritu. Entonces ahora vamos a una lógica para comprender la encarnación. ¿Cómo comprobarle a alguien que la encarnación existe? Sin hacer una regresión. ¿Sí o no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirle cómo es que es su nombre? Hugo. Que tú tienes varias vidas. Eso es una locura en el mundo, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, ¿usted es primera vez que viene? ¿O ya había venido varias veces? ¿Y el Señor? Varias veces. Entonces no hay ninguno nuevecito por aquí. Entonces, usted le habla a una persona que no tiene conocimiento y usted le dice, no, es que tú has tenido varias vidas. Ese tipo se la fumó verde ya. ¿Sí o no? Entonces vámonos al análisis. Volvemos, si eres bueno, vas al cielo, si eres malo, vas al infierno. Entonces yo les pregunto, una persona de 120 años, que es más o menos lo que puede durar un ser, ¿será que en 120 años puede eliminar todos los errores para llegar al cielo? Es que ni teniendo el conocimiento, ¿sí o no? Entonces miren, vamos, esas son las preguntas que debemos hacer a la gente, con lógica. Bueno, si yo no voy para el cielo, vamos a poner que yo los 120 años.
En estos 120 años, ¿será que yo me perfeccionaré para poder llegar a Dios? ¿Qué respuesta le darían ellos a ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Que les dirían que sí o que no? Pero han dicho, el poder de Dios es tan inmenso, que tienen de herramientas Claro, entonces ahí listo. todo es posible. Entonces ellos dicen, no, sí, porque si tú en el último minuto te arrepientes, entras al cielo. ¿Sí o no? Entonces yo les hablo de la justicia. Solamente hay que decir la sangre de Cristo tiene poder. Y ya. Entonces vamos a hablar de la justicia. Entonces les pregunto, ¿Dios es justo para ti? Claro. Alabado sea el Señor, la justicia vive en él. Pues listo, es justo. Entonces, ¿por qué nace un niño mongólico? Ahí torció la Dios es perfecto para ti, sí. Dios es bueno, sí. Entonces, ¿por qué hay niños que ni siquiera con 2-3 horas de haber nacido los murieron? No, los tiran a caño. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde está la justicia? Por la bondad de Dios. Entonces la razón empieza a patinar. Ahora vamos a entender cómo actúa la razón. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que dijo Margarita. Empiezan a buscar las respuestas aquí en la mente. Espérate ahí. Esta, no te sirve, espérate. Esta, y empiezan a sacarte razón. Las que tú quieras. De todos los colores y tamaños. Entonces, la misma lógica en nuestro código dice, y con los oscuros no enfrentéis con ellos discusión. O sea que ustedes no tienen que tratar de convencer a nadie. Déjalo. Entonces, por ejemplo, yo hablo con un evangélico, o con un cristiano, o con el que sea, y le hago esta pregunta. Entonces él me da una respuesta, porque aquí debemos entender que la razón también actúa el orgullo. Si yo soy, por ejemplo, si yo soy un pastor evangélico, y llega el huevón del Robinson, que no sabe de Biblia, no sabe de nada, y entonces le dice, señor pastor, usted que sabe tanto de Biblia, ¿dónde pueden encontrar la Biblia? Tienes que ir al templo y dar el tiempo. Y esto que está aquí, la Biblia, es la palabra de Dios. Claro, sí, hijo mío. Y todo lo que está aquí se cumple. Claro. ¿Y qué pasa si no lo cumplo? Eres un pecador. Me le voy y le, todo se cumple. Hechos 17:24. El Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por mano humana. Pero ¿usted me dice que Dios lo consigo allá en la iglesia? ¿Sí o no? Que esta es la palabra de Dios y que todo lo que está aquí se cumple. ¿Sí o no? ¿Y ustedes por qué no cumplen esto que Dios no habita en templos hechos por mano humana? Entonces ahí empieza la razón y el orgullo. Yo no puedo quedar más si yo soy pastor. Yo llevo 20 años dirigiendo la iglesia y este pendejo no me va a escuchar. Y me saca una respuesta en su razón. No importa la respuesta que